Continuamos en este programa especial de Cable y Diario, dialogando con Carlos de Colari, especialista en medios, fundamentalmente en medios digitales, en narrativa transmedia y en lo que se ha dado en llamar el ecosistema o la ecología de los medios, ¿no? Aquel en que viejos soportes, viejos lenguajes, viejos medios conviven con nuevas modalidades, conviven o malviven, eso todavía está por determinarse, y bueno, justamente de eso estamos hablando, de estas transformaciones. En ese marco, hablando de las narrativas transmedias, ¿no? Después vamos a volver al tema del periodismo, pero creo que es interesante en este momento que se habla de una nueva edad de oro de las series de televisión, por ejemplo. Vos aludías hace un instante a algunos ejemplos, en el caso de Matrix, pero esta cuestión de la expansión a través de videojuegos, esta cuestión hasta de la medición minuto a minuto, no sé si del rating o de otro tipo de mediciones que establecen la supervivencia de determinados personajes o el fallecimiento, la duración, la extensión de determinadas historias o su ramificación. Es decir, hay un consumo de series que en este momento está alentado por la calidad de los productos, pero a la vez condicionado o modificado también por todas estas nuevas modalidades de participación del usuario, ¿no? Sí, digamos que ver una serie de televisión hoy puede significar muchas cosas. Yo pienso, muchas veces nos enganchamos con una serie porque vimos un capítulo en la red o nos regalaron un DVD, después la segunda temporada la vemos en broadcasting, la tercera la descargamos o la vemos con Netflix, o sea, el mismo relato, las diferentes temporadas, a lo mejor lo vamos, o dentro de la misma temporada, lo vamos consumiendo en diferentes plataformas. ¿Qué pasa? El aparato de medición de audiencia, las grandes empresas como Nielsen, que es la clásica en Estados Unidos, recién en los últimos 2 o 3 años han incorporado la medición en todas estas nuevas plataformas. Claro. Digamos que por inercia, ¿no? Seguían midiendo solo el broadcasting tradicional. Y bueno, recién hablábamos de Henry Jenkins, su último libro del año 2013, él tiene un capítulo donde casi se burla de esta situación. Dice, hay series de televisión que en broadcasting en Estados Unidos la ven 9-10 millones de personas y tienen otros 11 millones que la ven en otras plataformas y eso el sistema no los contabilizaba hasta hace poco. Claro, si yo estoy pagando un product placement, que me hagan publicidad de mi producto en una serie, no es lo mismo que la vean 10 que la vean 20. El coste es totalmente diferente. Pero bueno, las empresas de medición, Nielsen y Bope en América Latina también ya están llegando y están incorporando la medición de estas audiencias que no son las tradicionales de broadcasting que miraban la pantalla tradicional, digamos. Pero lo notable, y digo porque esto también en alguna medida se aplica a los medios de información, ¿no? En qué medida se defiende en algún caso el producto artístico completo, por ahí Netflix cuelga una serie completa de 10 episodios, 15, lo que fuera, todos juntos, que después vienen distintas modalidades de consumo y demás. Y en otros casos, no, esa emisión periódica es lo que hace que el producto se vaya modificando en función de la expectativa de la audiencia, ¿no? Yo pienso la irrupción de estos nuevos actores es fascinante. El hecho de que Amazon también esté produciendo algunas series, Netflix nació como empresa que era para alquilar DVDs, ¿no? Y claro, en 10 años la evolución que ha tenido. PlayStation está produciendo una serie. Claro, o sea, vemos que estamos haciendo marcas, no sé si se puede. Sí, estamos haciendo muchísimas. Hagamos otra. Marvel, que hacía historietas, ahora hace películas, o sea, ha creado su propia división. Bueno, y todas estas fusiones de grupos. Aparte de Disney, digamos. Sí, por eso, ¿no? Todas estas combinaciones es muy interesante. ¿Qué pasa? Bueno, lo hacen porque saben que con un solo medio, como decía antes, es muy difícil vivir. Y digamos, y todo el sistema que mide las audiencias, los productores, los mismos profesionales, tienen que adaptarse y aprender a trabajar en estas nuevas condiciones, ¿no? Y con estas nuevas lógicas. Respecto a la serie de televisión, es un fenómeno muy interesante, porque por un lado, muchas series tienen el modelo tradicional, semanal, serial. Netflix irrumpió con esta cosa que te doy todo y uno lo mira cuando quiere. Yo creo que hay cosas muy interesantes. Amazon hizo pilotos de series y la gente vota para ver cuál puede tener más éxito y ellos lo desarrollan. Siempre esto de que grandes directores de cine están yendo hacia la televisión o grandes actores están coproduciendo porque ven que en el formato televisivo de la temporada tienen más tiempo para expresar su arte, su actuación. Y bueno, yo creo que son cosas muy interesantes. La televisión es mucho más compleja hoy. La serie de televisión, yo he hecho un estudio de cómo evolucionaron las series en Estados Unidos, las series más vistas, y es increíble. Las series de la última década suelen tener 15, 18 personajes que aparecen en casi todos los episodios, ¿no? Cuando las series tradicionales, no sé, Bonanza,
de los años 60, era el padre con los 3 hijos, o la familia Ingalls, o Columbo, eran 2 o 3, era Columbo y un par más, y el malo que iba cambiando, y esa era la estructura. Hoy tenemos series muy complejas, y algunas dan el paso hacia el transmedia, otras no. Hay series como, por ejemplo, las que ha producido J.J. Abrams, como Perdidos, Lost, o Fringe, que incluyen historietas, incluyen videojuegos, webs, etcétera, etcétera. Novelas, hay 4 novelas hechas de Lost, que ya tienen un despliegue transmedia. Y después hay otras series, por ejemplo, no sé, Mad Men, que se sostiene perfectamente como excelente producto televisivo y han hecho solo un par de páginas web. Claro. Ahora, trasladando ese esquema a los medios de comunicación informativos, me refiero, ¿no? Ahí aparece también la cuestión de morir en la propia, con las botas puestas, o satisfacer una demanda. Todo parece indicar que habría que inclinarse en función de la supervivencia por esta segunda opción. ¿Es factible esto, producir información a demanda del usuario? A ver, de hecho se está haciendo, digamos, cada vez más. ¿Qué está pasando? Si lo vemos desde el punto de vista del transmedia, claro, ya la historia, el relato informativo no se cuenta solo a través de un único medio, sino que la noticia aparece en un medio o se difunde en un medio que generalmente puede ser digital o redes, y se van agregando, el relato se va expandiendo con entrevistas, nuevas declaraciones, etcétera, etcétera, en otros medios y plataformas. Esto es una de las características del transmedia. En realidad siempre fue así. Cuando yo vivía en Rosario hace 30 años, si había un accidente en el centro, lo primero que llegaba era el móvil de exteriores, de alguna de las radios locales. Si era un accidente grande, venía el fotógrafo del diario La Capital y las cámaras de alguno de los canales. Entonces la noticia, digamos, el consumidor la escuchaba a través de la radio, es la que primero llegaba. A la noche la veíamos en la televisión ampliada con entrevistas, con imágenes, y al día siguiente lo leíamos en el diario con una columna de opinión, el tráfico en Rosario, etcétera, etcétera. O sea que ya había una idea de transmedia. Claro. Yo creo que lo nuevo ahora es la otra parte, es que la gente participa en la construcción del relato informativo. Y esto, claro, antes también la gente podía llamar a la radio, podía escribir al diario, pero era ínfimo lo que pasaba. Ahora, cada vez más, muchas noticias nacen a partir de los usuarios. Ahora, el riesgo no es que si el usuario busca solamente lo que le interesa y el medio de alguna manera se siente obligado a darle eso, quede afuera una parte de la realidad. Digo, por ahí uno piensa que el periodismo también tiene que contarle a la gente lo que la gente no quiere saber o no le gustaría escuchar. Ese es un debate fundamental. Desde finales diciembre o noviembre del 2009, Google personalizó las búsquedas del buscador. O sea, hasta el 2009... si vos ponías una palabra en Google y yo desde Barcelona ponía la misma palabra, no aparecía exactamente lo mismo. A partir de ese momento nos aparecen cosas diferentes en función de nuestras búsquedas, nuestros perfiles y nuestros intereses. ¿Qué pasa? Esto ya se está debatiendo porque se generan burbujas informativas, claro, donde el algoritmo me genera información en función de lo que supuestamente yo quiero, ¿no? Y eso, claro, desde un punto de vista de la sociedad en general, pensando que los viejos medios masivos, la prensa, generaban opinión pública, que había un sustrato informativo compartido, eso se pierde. Y terminan siendo algoritmos, que para algunos son objetivos, pero también se dice que hay bastantes manipulaciones a veces, generan burbujas informativas hiperpersonalizadas. Y esto es un problema y se está hablando mucho de este tema, ¿no? Y que encima eso esté gestionado por prácticamente una única empresa globalizada como es Google, es un luz roja en el tablero, digamos. El desafío entonces es no solamente para los medios, sino también para la sociedad, ¿no? ¿Cómo hacer para preservar su propia calidad informativa? Sí, bueno, yo creo también la formación o el uso que hacemos los consumidores, ¿no? De no quedarse en la primera página de la búsqueda, burlarse de esto, hacer movidas inesperadas, ¿no? Yo creo que hay tácticas para saber leer entre líneas. Ya en la época tradicional, ¿no? La gente leía un diario o un par de diarios, ojeaba y leía entre líneas, cruzaba datos. Digamos, bueno, yo creo que también hay que desarrollar estas nuevas tácticas de información pensadas para un ecosistema totalmente diferente. Tenemos que pensar en una educación en medios, digamos, para este nuevo ecosistema. Sí, ahí está pasando una cosa, que todo lo que es la educación en medios en la escuela está todavía muy focalizada en los viejos medios. Se le enseña a los chicos a hacer un diario, a trabajar con cámaras quizás, o a hacer una lectura crítica de la televisión tradicional.
Y los chicos no miran televisión tradicional, están mirando los canales en YouTube, cuando un chico tiene un problema, no le pregunta al maestro, se mete en las redes, tiene su foro de discusión, ahí aprenden a hacer cosas con los medios. Uno de los proyectos que yo estoy dirigiendo ahora precisamente va en tratar de entender y aprender y comprender qué están haciendo los chicos con los medios fuera de la escuela y cómo aprenden cosas fuera de la escuela. Y yo creo que hay todo un campo enorme ahí. Digo, la capacitación por un lado para los periodistas también, ¿no? O quienes ejercen la comunicación, de adaptarse o de cómo ejercitar estos nuevos lenguajes. Sí, acá hay dos frentes. Uno es las universidades. Claro. Las universidades tienen que entender que están formando profesionales que van a entrar en el mercado de acá a 5 años o 4. O sea, ya no es actualizar los planes de estudio para hoy. Hay que generar planes de estudio, no sé, muy flexibles, abiertos, pensando que la gente se va a incorporar en el mercado laboral en el 2020. Ni siquiera sabemos los medios, las cosas que puede haber de acá a 5 o 10 años. Y pensar que son profesionales que van a tener que actualizarse a lo largo de toda su carrera. Ya no es que entro en un diario y me quedo sentado escribiendo 40 años. Eso no, en ningún campo profesional yo creo que va a pasar eso. Y por otro lado, los que ya están en los medios, los profesionales que están trabajando, ahí también, la universidad o no la universidad, hay que pensar estrategias de actualización, de formación, mucho más breve, focalizada, porque bueno, esto está cambiando y no es que se ha estabilizado el cambio, ¿no? Yo creo que vamos a ver muchas más cosas todavía. Desafíos entonces que se vuelven cada vez más imperiosos, ¿no? más acuciantes y más vertiginosos al ritmo de los cambios. Sobre estas cuestiones estuvimos dialogando con Carlos Escolari, a quien le agradecemos mucho su presencia en Santa Fe y en particular en este estudio improvisado de Cable y Diario. Y bueno, esperamos haber producido un insumo que también sirva en los soportes en que vaya a tener traducción para poder seguir reflexionando sobre estas cosas y para que si a lo mejor dentro de unos años tenemos posibilidad de reeditar esta conversación, tengamos más elementos disponibles para seguir adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.